Ya está, ya estamos empezando a grabar, ¿no? Entonces nos habíamos quedado en esta parte donde vemos ahí, ¿no? Y recordarles también, si es que tal vez ustedes lo han armado en su Proteus y demás, ¿no? Cuando uno lo cierra el Proteus, cuando uno lo cierra, entonces empieza, ¿no? Esta parte, si digamos lo cerramos y lo volvemos a abrir, ¿no? En realidad yo he hecho eso, no lo he vuelto a abrir. Y si es que no te aparece quizás en el menú, ¿no? Este te aparece en el, como por defecto de archivos guardados. Ya, entonces en esta parte les va a aparecer de esta manera. Ya, entonces referente a la pregunta de Orlando, ¿te refieres a tu teclado, Orlando, o a qué te refieres? No sé si me puedes hablar o escribir. No, tal vez está sucio tu teclado, tal vez necesita un reinicio tu computadora, si es que es tu tecla P, ¿no? Que está a la izquierda. Ah, ya, ya. O sea, esta P. Ah, ya, del Proteus. No, en realidad, a ver, no te aparece de esa manera. Ujú. Ya, y lo has instalado como debería, o tal vez te aparece esto, pero vacío. No puede ser una posibilidad, ¿no? Ya. Eh, puede ser que, digamos, al instalar, no, no te hace efecto siempre la P. No sé si me puedes mandar quizás un screenshot de tu pantalla, de cómo realmente te aparece. Ah, ya, 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 te sale librería no encontrada. Ya, muy bien. Entonces ese es el problema, ¿no? En realidad, cuando nosotros instalamos este ISIS Proteus, no tenemos que descargar o tenemos que usar las librerías, ¿ya? Librerías que específicamente las he dejado en el Classroom, ¿ya? A ver, veremos. Classroom. Ya, ¿cómo tienen que instalarlo? No deben estar ahí, tal vez han tenido problemas algunos participantes respectivo a eso. Ya no está de más aclarar un poco antes de empezar. Ya, a ver, veremos. Programación. No, esto es otra cosa. Ya, dame un segundo, vamos a aclarar esa parte, ¿no? De cómo ya una vez instalado el Proteus, tenemos que iniciar sus librerías, ¿no? Aquí debe estar. Ya, aquí está. No, recordarles que tenemos nuestro Classroom, ahí está, ¿no? La parte de nuestros, de los laboratorios le he puesto acá, pues un material que para iniciantes a la electrónica, ¿no? Y también está nuestro Proteus, entonces vamos a entrar a ese Proteus, ¿no? Y aquí nos indica, nos da pasos, ¿no? Nos da pasos, ¿ya? De instalación. Ya, cuando abran este Proteus de 8.10, aquí también están sus librerías, ¿ya? Aquí están sus librerías. No puedo obtener una vista previa de archivo, un problema al obtener la vista previa de este. Ya, ¿por qué será eso? ¿Les aparece así? Tal vez muchos de ustedes. No, tal vez es porque estoy manejando cuentas múltiples. No es que estoy manejando una cuenta exclusiva para los del día martes, ¿no? Y estoy dejando otra cuenta a descargar, ¿no? Eso pienso que si descargo no está de más. No puede anunciarse en busca de virus, ¿no? Eso es un archivo RAR, tal vez por la protección que tiene, ¿no? La computadora, pero ahí me aparece, ¿no? Inclusive el peso del archivo, ¿no? No tengan miedo, descárguenlo, de todos modos, este es el peso. Y ahí está, ¿no? En realidad, a ver, lo voy a ver ahorita, Proteus 8.10 Pro, debe estar en mis descargas. Ya, en mis descargas, sí, yo también lo descargué. Ya, de un momento, aquí debe estar. Ya, descargas. Ya. Aquí debe estar, aquí debe estar. Entonces, aquí está, ¿no? Esta carpeta yo la comprimí, ¿no? Es esta la carpeta. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Aquí nos muestra el instalador, ¿no? Tal vez, Orlando, tú diste doble clic y lo instalaste, ¿no? De esta manera directamente, obviamente te instaló y demás, ¿no? Pero tienes que copiarle este archivo, ¿ya? De librerías Arduino Proteus. O sea, bueno, en realidad aquí están un montón de librerías, ¿no? Ya, y tienes que hacerle clic,
¿no? Clic aquí en la parte de, bueno, en realidad no, a todo esto, tal vez un control E y hacer una copia, ¿no? Copiar, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Y lo vas a copiar y, ¿no? Le vas a ir al, en este caso, ¿no? Al destino, te vas a ir al destino, ¿ya? Esta parte lo ponemos aquí, ya. Te vas a ir al destino donde está Proteus instalado en realidad, ¿no? Aquí está, aquí tenemos Proteus, ¿no? Entonces le das clic a propiedades, ¿no? Le das clic a propiedades, le das clic a abrir ubicación, ¿no? Y te vas a dar un poco de retroceso, en realidad te va a aparecer esto, ¿no? Aquí te va a aparecer, ¿no? Entonces, la que tienes que hacer es darle un poco de retroceso a donde está Proteus 8 Profesional, ¿no? Y ahí te va a aparecer esto, ¿no? ¿No? Le hemos dado retroceso, ¿no? Porque estaba en la carpeta bin, ¿no? Y nos vamos a Proteus 8 Profesional, ¿no? En esta parte de selección de equipos o selección de destino, ¿no? Una vez que le das a selección de destino, ya nosotros buscamos la carpeta library y lo copias aquí. Ya en esta parte le pones control C, control V y le pegas. Ya una vez que le pegues, ya esto obviamente cerrado, ¿no? La parte de Proteus no abierta, no tienes que cerrarlo esta parte, y entonces lo pegas y otra vez lo inicias. Ya lo inicias y de esta manera ya vas a tener las librerías. ¿Ya? Esa es la manera en la que se instalan esta forma de librerías, ¿no? Antes tenías que buscar particularmente la instalación. A ver, dime. Y no te aparece. No te aparece. Ya, a ver, mándame un screen, más o menos, de lo que te está sucediendo. Ya, pues tal vez también es parte de esto. Tal vez también puedes hacerlo con esto. A ver, te voy a mostrar. Hay que pegarlo en la aplicación. Claro, tienes que pegarlo en la aplicación. En donde te he dicho, ahí tienes que pegarlo, ¿no? No sé si has hecho eso. No tienes que pegar nada. O sea, tienes que pegar solamente esas partes de los pequeños archivos, ¿no? En esta parte de la librería, ¿no? Estos archivos que son IDX, no son imágenes en realidad, son imágenes de funcionamiento, ¿ya? Todo dicho, estos son imágenes y complementos. ¿Ya? Entonces, esta parte tienes que copiarle nada más. O sea, lo que has seleccionado en el archivo que has descargado, le vas a dar control E, lo copias y lo pegas en esta parte, ¿no? De la librería. No, solamente esto tienes que pegarle a la librería, ¿no? Donde dice la librería, ahí tienes que exclusivamente pegarlo esto, ¿ya? O tal vez también, no sé, tal vez algún problema de instalación, tal vez que hayas tenido, ¿no? Entonces, lo veremos. Tal vez de una manera personal podemos trabajar si es que no te funciona de esa manera. Y yo te pasaría, tengo aquí también las librerías genéricas, pero de todos modos yo te lo voy a buscar. Y no me acuerdo ahorita dónde están mis librerías genéricas, ya, pero te lo puedo buscar para que tal vez también, no sabemos, tal vez también se ha perdido algo, o se ha instalado de alguna manera, le has puesto un no, no, en realidad, no, tal vez sería una situación volverlo a instalar, ¿no? Desinstalando obviamente el App Center, ¿no? Y luego volverlo a reinstalar, ¿no? De esa manera, y si es que no diera producción con eso, ¿no? Entonces, de una manera personal más bien podemos trabajar, ¿ya? Esto, si es que alguien más tuviera ese problema, ¿no? Ya no obstante, como les decía, tenemos que seguir avanzando. Ya, Orlando lo vamos a resolver de una manera personal si es que no lo podemos resolver ahora, ¿ya? Y después de las clases podemos hacerlo, ¿ya? Termina esto y nos ponemos, si es que tuvieras tiempo. ¿No? Si no, un fin de semana estaría bien. Ya, entonces, teniendo esta parte ya de nuestro circuito ya armado en Isis Proteus, ¿no? En Isis Proteus, ¿no? Ya teniendo esta parte, ¿no? Lo que conllevaría es hacer el diseño de PCB. ¿No? Ya habíamos dicho que con un clic derecho, ¿no? Y la asignación de herramientas de gestión de empaquetadura, pues ¿no? Podemos asignarle, ¿no? En la parte de añadir, ¿no? Podemos asignarle la empaquetadura que nosotros necesitemos para el caso de nuestros
pines, ¿no? Nuestros pines de nuestro componente. Ya en este caso, este switch DPDT o conocido también SPDT, ya, con nombre técnico, ¿no? Es el switch que se enclava. Ya, esto es más que todo tal vez en el área de control, ¿no? De control de los PLCs, tal vez lo vamos a ver más, ¿no? Son switches enclavados. Ya, es decir, que cuando nosotros pulsamos, se enclava de una manera, y cuando volvemos a pulsar, pues o referente tal vez a otro botón, podemos llegarlo a desenclavar, ya, o de la misma pulsación, es ¿no? En realidad hay diferentes, ¿no? Este es uno, ¿no? Que cuando nosotros presionamos, llega a enclavarse, ¿no? Si notamos esta parte, ¿no? Se empieza, está más hondo, ¿no? Y si le damos otra enclavación, empieza a salir, ¿no? Es este tipo de switch que podemos apreciar en estos circuitos, ¿ya? Lo que nosotros nos vamos a ir es ¿no? ir a PCB, ¿no? Que habíamos dicho, donde dice en la parte de rojita, que tiene patitas como hacia arriba, hacia abajo, hacia un costado, ¿no? Que podemos dar referencia tal vez a un microprocesador, un microcontrolador, ¿no? Ahí tenemos que dar. Inclusive si nosotros lo acercamos el mouse, ahí dice placas PCB, ¿no? Pásale, o diseño PCB. Entonces ahí le damos clic y nos va a aparecer esta parte, ¿no? Un área de trabajo azul, ¿no? Un área de trabajo azul, donde nosotros vamos a trabajar esta parte, ¿no? En aquí, ¿ya? Nos va a aparecer en esta parte con el selector de la flecha de modo de selección, de la flecha negrita, ¿ya? Del mouse. Entonces ahí no vamos a poder jalar nuestros componentes, ¿ya? Ya, no vamos a poder jalar. Bueno, hay dos formas de hacer, ¿no? Dos formas de hacer esta parte, ¿no? Nos vamos a ir a modo componente y donde ahí nos va a aparecer que todos los componentes existen, ¿no? Cuando alguna vez no existen, estos nos aparecen con una X en color rojo, ¿no? Y nosotros pues tenemos que hacer lo que hemos hecho, ¿no? Darle una empaquetadura de asignación. Ya una vez ya teniendo esta parte, ¿no? Esta parte, ya lo que nos resta es cuando son circuitos complejos, ¿no? Complejos, como yo les decía, hay de dos formas, ¿ya? Cuando son complejos los circuitos, pues lo más optable es que nosotros jalemos pieza por pieza, es decir, ¿no? Aquí tenemos la fuente, nosotros la jalemos, ¿no? Y demás, ¿no? Dándole clic al diodo, podemos jalarla, ¿no? Y ahí, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Y ahí nos va a aparecer un par de flechitas, ¿no? Que nos indican en realidad, ¿no? Estas flechitas nos indican, ¿no? Las amarillas, ¿no? Nos indican que va dirigido a ese componente, nos dice, este componente tiene que intervenir con este otro componente. También nos indican las flechitas verdes, ¿no? Que existe conexión, ¿no? Entre estos, ¿no? Las amarillas en realidad nos indican que hay una intervención entre estos dos componentes, hay una interacción, y la flechita y la línea verde nos indica que existe conexión. Y es muy diferencia interacción que conexión. Ya, es decir, no es lo mismo decir amigo que pareja, ¿no? No, a un amigo lo vas a saludar de la mano, es tu amigo, tienes muchos amigos. Eso es más o menos, podemos asociar las líneas amarillas. Y las líneas verdes, pues como es algo más cercano, ¿no? Es tu pareja que va a estar al lado de ti, ¿no? Que vas a tomarle de la mano y todo eso, ¿no? Ahora, hay esta manera que podemos hacer, ¿no? Y también está la otra manera que cuando son, como les digo, circuitos básicos, es lo que primero que tenemos que hacer es seleccionar, ¿no? Si usamos de esta parte podemos jalarlo, ¿no? Y al final poner una área de la placa, ¿ya? No obstante que esta parte azul es nuestra área de trabajo, tenemos que ponerle o designarle una pequeña área donde vamos a decir, en aquí, solamente en aquí, es donde vamos a realizar la placa PCB, ¿ya? ¿Cómo se designa eso, no? En nuestra selección de menú de la parte izquierda, ¿no? Vamos a seleccionar, vamos a buscar el pequeño cuadradito donde nos dice modo gráfico 2D caja. Ya, no sé si pueden verlo en esta parte, ¿no? Es un modo gráfico 2D caja. Entonces eso vamos a seleccionar. Una vez seleccionando esto, el modo gráfico 2D caja, nos vamos a ir al selector de capas, ya que está en la parte inferior, donde nos encontrábamos en el play del circuito cuando veíamos esquemas. En esta parte, ¿no? Vemos un play, un pause, un stop, ¿no? En esa parte, justo en esa parte en el PCB, pues vamos a encontrar
¿no? Los diferentes modos de capas que existen, ¿ya? Esto inclusive, esto ya más para poner letras, para dibujar pistas de, de doble, ¿no? De doble en una placa virgen, ¿no? En la parte superior y en la parte inferior, existe, ¿no? Esa parte, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a seleccionar es el dibujo, ¿no? El dibujo Board Edge, ¿ya? El Board Edge. Ya, una vez que nosotros seleccionamos esta parte, entonces vamos a tratar de dibujarlo. No tan grande, ¿no? Cuidado que estén dibujando así, bueno, ya depende también, ¿no? Traten de dibujarlo un poco más complejo. Dependiendo de lo que ustedes hagan, ¿no? Esta parte, digamos así, se los va a acomodar sus componentes, ¿ya? Traten de tal vez ponerle no tan grande, ¿ya? No lo eligen muy grande, ¿ya? Tal vez se les ha ido el mouse, inclusive tal vez como en esta parte, ¿no? Y no han seleccionado la medida correcta, ¿no? No se asusten, ¿no? Tampoco hagan control Z ni nada. Háganle doble clic nos vamos a la selección del mouse negro de modo de selección, ¿no? De la flecha negra. Le damos clic ahí, le damos clic a la selección de trabajo de Board Edge, la línea amarilla. Entonces ahí podemos ampliar, ¿no? O reducir nuestra placa, ya nuestra placa. Ya una vez teniendo esto, no podemos poner nuestros componentes acá. Ya podemos poner nuestros componentes acá. ¿Ya? Entonces los pondremos. ¿Ya? Los pondremos. Nos vamos a modo componente de nuevo. Nos vamos a modo componente. Y como yo les decía, hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Una es la manual, que podemos poner aquí el componente, ¿no? Ahí me doy cuenta que este componente como referencia me da a indicar que el board edge que yo he asignado es muy pequeño, entonces lo voy a agrandar un poco más. Está un poco exagerando, ¿no? Ahí ya tal vez. No, porque ya después van a entrar todos los demás componentes. A ver si va a entrar. Ya. Entonces, ya, pues haremos esta parte. Ya vamos a alargar otra vez nuestra board edge. Ya, ahí. Ya entonces vamos a tener una vez nuestra área de donde vamos a hacer el PCB. Hay dos maneras, hacerlo manual o hacerlo automático. ¿Ya dónde nos vamos para hacerlo automático? Nos vamos a herramientas y nos vamos a autocolocador. Ya como yo les decía, esta opción sí es un poco muy viable para circuitos pequeños, ¿no? Para circuitos básicos, ¿no? Pero ya cuando queremos armar un proyecto más grande, pues no es aconsejable. No es aconsejable usar esto. ¿Por qué? Porque nos va a generar puentes. Nos va a generar puentes. ¿A qué me refiero con puentes? Miren. ¿No? Y a veces no a veces es inevitable hacer puentes, ¿no? A veces es inevitable. Yo, por ejemplo, no me hice mi placa Arduino. Ya me hice mi propia placa Arduino. Ya es esta, ¿no? Si quieren les puedo pasar el diseño. Ya es esta placa donde los realicé en el Proteus, en donde si nosotros notamos en esta parte, ¿no? Tenemos dos líneas, ¿no? Y esos son cablecitos, ¿ya? Estos son cablecitos, ¿ya? Son mis cablecitos que lastimosamente, ¿no? De esta manera, ¿no? Tuve que forzosamente, ¿no? Por la cantidad de pistas que este tiene, y a esto me refiero con circuitos un poco complejos, ¿no? Que pues no tuve que tomar, sí o sí tuve que hacer cableado, puente, ¿ya? No obstante, no tuve que hacer muchos puentes, ¿no? En realidad aquí tengo 4 puentes nada más, un regulador de tensión, ¿no? Que está en esta parte, un regulador, y de donde va a entrar mi alimentación, mi filtro, mi cristal y mis capacitores, ¿no? Es algo muy sencillo, ¿no? Y es mi Arduino propio, ¿no? Esta placa, por ejemplo, yo la realicé de manera rústica, sin llevar a una impresora, ¿no? A mi impresora normal le puse y en su momento les voy a estar indicando cómo se hace eso. Ya, entonces lo ponemos en autocolocador, ¿no? Y nos va a abrir esta ventanita, ¿no? Donde a veces vamos a poder observar que no todos los componentes están seleccionados, ¿no? Entonces nosotros, o bien podemos hacerlo seleccionar, si no son muchos, ¿no? De la manera manual, o podemos poner directamente todas, ¿no? Y ahí nos selecciona todas. No todas nos selecciona, ¿no? Posterior a eso, ¿no? Como estamos empezando diciendo, ¿no? Esto nos da reglas de diseño, límites del borde, ¿no? Esto ya nos habla del bordecito, ¿no? Del pin en este caso, ¿no?
que alguna vez vemos alguna placa, ¿no? Donde vamos a soldar, ¿no? Donde va a entrar en el huequito nuestro componente, nuestra patita de componente, y nosotros vamos a agarrar el cautín y lo vamos a soldar. No, a ese huequito se refiere, ¿no? Al límite del borde. No, lo vamos a dejar estandarizado, ¿no? Para no estar obstruyendo ninguna situación, ¿no? Entonces lo vamos a poner en aceptar, ¿ya? En aceptar. Y este automáticamente, pues lo va a tratar de, en el espacio que hemos designado, acomodar, ¿ya? De la manera tal vez que a él le parezca, ¿ya? No tanto como a nosotros nos parezca. Entonces ya ahí pueden darle ustedes alguna modificación, ¿no? Haciéndole como en el anterior, ¿no? Tal vez, a veces se nos escapa, ¿no? Cuando hacemos un clic. Entonces miren, solamente movemos la letra. Uy, a veces nos denegamos, ¿no? Es un poco complicado de manejar. Entonces, le damos, lo mejor es la opción de clic derecho, ¿no? Y arrastrar el objeto, ¿no? Y arrastrar el objeto y empezar a arrastrarlo de esta manera, ¿no? Y ya podemos de esta manera quizás darle un poco más de nuestro diseño, ¿no? Propio, de nuestro diseño propio, de nuestra estructura propia, ¿no? Eh, y de esta manera, ¿no? De hacerlo, ¿no? De esta parte. Mm, 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 mm. Ya, entonces, no, así vamos a verlo de esta manera primero, ¿ya? Vamos a ver si tenemos algún problema, tal vez no también. Entonces, lo que consigne a esto, ya después de tal vez ponerlo ya a nuestras piecitas, armarlo a lo que nos guste y demás, o tal vez podemos llegar a inclusive a separarlo un poquito, ¿no? Eh, a ver, esto podemos ponerlo. mm, 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 Eje espejo. No, se está. A ver, veremos cómo nos va. Ya veremos cómo nos va. Tal vez aquí al ver, ¿no? Como yo les decía, este choque, ¿no? De 3 y 6 y 5 y 4, ¿no? Esa es una parte tal vez, ¿no? En la cual tal vez nos vamos a llegar a complicar, ¿no? Nos vamos a llegar a complicar, pero veremos cómo nos sale, ¿ya? Y luego después de esto nos vamos a ir a la parte superior derecha, en la parte superior derecha, donde nos dice gestor de reglas de diseño. O sea, ahí nos dan las reglas que vamos a utilizar, las reglas que cómo se va a formar nuestras pistas. Ahí está, si vamos a usar doble capa, ¿no? Si estamos usando una placa virgen donde tiene dos lados de cobre, o simplemente estamos usando un lado de cobre, y pues nos va a hablar también del grosor de nuestras pistas, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a la regla, ¿ya? No, aquí nos da un default, esto ya también es la parte de top Cooper y bottom Cooper, que es la parte de los bordes del, como les digo, de los bordes del componente en donde vamos a poner el estaño o vamos a soldar el componente, ¿no? Está en una parte de THs, nos muestran, ¿no? De THs. Ya, entonces lo mejor es dejarlo de esta manera así y tal vez manejarnos más que todo en las clases de red, ¿ya? Esto de que más que todo lo vamos a manejar más que todo en microcontroladores, ya no tanto así en placas normales. Y pese a eso, yo no lo he usado en esta parte mira, pese a que es un chip, un microcontrolador, del Arduino, el Atmega 328P, no lo he usado yo de esa manera, ¿no? Entonces yo lo he usado por defecto, ¿no? Entonces, en algunas pistas sí, no vamos a tener que utilizarlo, ¿no? Y esto ya llevándolos a cabo, a imprimir realmente, ya de una manera profesional, ya no puedo hacerlo de una manera rústica, ¿no? Porque uno, va a fallar mi mano al hacerlo con marcador y pues ya se va a arruinar nuestro proyecto, ¿no? Bueno, ya aquí nos vamos a clases de red y nos vamos al tipo de red, ¿no? Y ahí nos va a mostrar el power y signal. El power más que todo es referido, ¿no? Referido a la fuente de alimentación, ¿ya? Y este también va a tratarlo de hacer en dos placas. Mira, nos dice capas del autoenrutador, ¿no? Ahí nos dice. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de evitar es hacerlo en dos capas. Es decir, no estamos usando una placa virgen de dos, a no ser que estén usando, ¿no? De dos lados de cobre, ¿no? De la parte de cobre. No, no lo estamos usando así. Estamos usando solo un lado, que es por lo general lo que manejamos. Entonces, esa parte lo vamos a cambiar a bottom Cooper. Ya, a bottom Cooper. ¿Ya? Seguido de eso, ¿no? Seguido de eso, vamos aquí, ¿no? Enrutado nos muestra, aparte de enrutado, nos dice default, por defecto. ¿No? Y si nosotros lo dejamos por defecto, no, a ver, lo dejaremos por defecto.
Vamos a ver después, vamos a arreglar después, ¿no? Y luego nos vamos después de power a signal, ¿no? ¿Qué es la signal, no? Las señales, dicen, ¿no? Señales, podemos interpretar como señales, ¿no? Pero son las pistas después de la fuente de alimentación, ¿no? Recordarles que cuando nosotros teníamos bueno, el circuito, ¿no? Ahí le hemos asignado la fuente de alimentación solamente al switch y del switch recién vienen las pistas, ¿no? Entonces, las signas son las pistas que existen muy aparte de la fuente de alimentación. ¿No? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es de la misma manera asignarle botón Cooper, que es la parte inferior. ¿Esto para qué? Si nosotros asignamos top Cooper, podemos trabajarlo también en top Cooper, ¿no? Es que no vamos a poder en la parte cuando nosotros vayamos a nuestra quemadura de impresiones a láser, pues vamos a tener que tal vez usar el modo mirror. Y entonces por eso es mejor dejarlo en botón Cooper para que nosotros podamos llevar tal vez a impresiones láser y decirle, por favor me lo imprime y luego usar una plancha y quemarlo y así sucesivamente, ¿no? Eso ya son técnicas ya de quemado, ¿no? Y demás. Ya entonces una vez teniendo esto, vamos a aceptar y se lo vamos a dejar por default, ¿no? Las pistas en realidad tendría que darnos delgaditas. A ver, vamos a ver. Ya una vez dando eso, nosotros nos vamos a autotrazado. No, en aquí no vamos a tocar nada. No, si es que aquí les muestra 25 TH, lo normal es 50. Ya, lo normal es 50, no tocamos nada para empezar y vamos a empezar el ruteo. No, y este va a llegar a buscar todas las opciones, ¿no? Todas las opciones de ruteo que hay, ¿no? A veces, tal vez inclusive se mira ya, y si nosotros apreciamos, nos muestra ahí que hay un perdido, ¿no? En la X, ¿no? Hay un perdido, o sea, se ha perdido este pulsador, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿ya? Un perdido, nos dice. O sea, es decir, ¿no? Es decir, que no ha podido hacer la conexión entre el 6 y el 3. Entre el 6 y el 3. De alguna manera no lo ha podido hacer. Ya no lo ha podido hacer. ¿No? Y ahí podemos ver, no lo ha realizado, ¿no? De esta manera. ¿No? Y podemos verle inclusive qué ha pasado con el 6 y el 3, ¿no? Entonces podemos ver, ¿no? Que el 6 y el 3 sí están en corto. Tenemos dos opciones, ¿no? En la cual tal vez nosotros podemos realizarla y podemos irnos a la parte de modo vía, o no, a la parte de modo pista, dándole clic ahí y hacerle un clic, ¿no? Y darle nosotros mismos, ¿no? Tal vez esta parte no lo ha visto el PCB, ¿no? Y ya, si nosotros vemos, ¿no? Esta parte ya está, ¿no? Y vemos ahí, miren, ya está esta parte, ¿no? Ya está, pero, ¿no? Vemos nuestra pista y es bien pequeña, ¿no? Ucha, no, qué macana, no, en vano, ¿ya? Entonces, como yo les decía, en algunas ocasiones sí falta eso, ¿no? Y muy aparte de que le hemos puesto ese corte de 3 y 6, le hemos dibujado esa pista, ¿no? Podemos ver también aquí que nos muestra sin errores, estado de conectividad sin errores, DRC sin errores. Entonces nos dice que se ha llegado a concretar, ¿no? Esta parte se ha llegado a completar, ¿no? Entonces, ahí podemos decir, ay, qué bien, lo hemos hecho bien, hemos hecho un buen trabajo y demás, ¿no? Hemos hecho un buen trabajo. ¿Ya? Entonces podemos dejarlo así y van a ver que nos va a salir como cuando rayamos con bolígrafo a o con micropunta, la micropunta, la 0,5, la 0,5, ¿no? Así de línea, así de delgada nos va a salir. Y ya pues nos vamos a sorprender y vamos a decir, no, qué macana. Entonces lo que tenemos que hacer es, nos vamos a ir en la, escape, ya nos vamos a ir a la parte de atrás, ¿no? Para decir, no, ya que se quede así nomás, no queremos nada. Vamos a volverlo a modificar, ¿no? Entonces lo que nosotros nos vamos es a la regla, al gestor de reglas de diseño, nos vamos a clases de red y nos vamos otra vez a Power, ¿no? A Power. Y a ver, vamos a ver, el Power lo dejaremos así. Las señales las cambiaremos. Ya las señales las cambiaremos. Ya, entonces, ¿qué vamos a decir acá? No vamos a decir en esta parte, vamos a decir en la pista, ¿no? Ya estando en la pista, vamos a ponerle el número del tamaño de la pista. Por lo general se usa T25 o T30, ¿ya?
que eso es más o menos como un marcador, ¿no? Un marcador de los normales que hemos visto tal vez usar alguna vez en colegio, más o menos de esa manera nos va a marcar. ¿Ya? Vamos a usar T25, T30, que son los que más se usa, los más regulares. Entonces, lo dejamos en T25. T25, ¿ya? Y bueno, las vías no los vamos a tocar. Y el estrangulado tampoco, no, este estrangulado ya es más que todo para designar en qué pistas lo vamos a, específicamente vamos a usar esta parte. No, lo vamos a dejar así. Ya, entonces vamos a poner aceptar, aceptar. Y otra vez vamos a hacer el enrutamiento. Y empezar de nuevo. Y se dan cuenta que un poco se han engrosado las pistas, ¿no? A ver, iba a buscar seguramente las mayores opciones y al ser pistas un poco más grandes, quizás se encuentre un poco más errores, ¿no? Y miren, las pistas se han agrandado, ¿no? Ya no es la misma que hace ratos, ¿no? Están un poco más gruesitas, están más gorditas. Y vamos a ver si es que funciona esa parte de darle un clic al 5 y al 6, ¿no? Y ahí le hemos dado un clic, le hemos hecho un corto internamente y nos aparece sin errores, ¿no? Y ahí podemos ver las pistas más gruesas. Y si nos damos cuenta, ¿no? En esta parte de la batería, donde dice B1, no podemos ponerle batería aquí, ¿no? Nos damos cuenta que no ha cambiado, ¿no? Esta parte no ha cambiado, ¿no? ¿No? Solamente ha cambiado el BCC, ¿no? Y es tal vez porque la compartición del switch está yendo con estas otras, ¿no? Y esta parte no lo ha cambiado, ¿no? Esta era nuestra primera pista, si nos damos cuenta. Esta era nuestra primera pista. De este tamaño nos ha hecho, ¿no? Y en esta parte nos ha hecho un poco más grande, ¿no? ¿Por qué tal vez el PCB nos ha mostrado error? ¿Ya? Veamos nuestro package de esta parte. Veamos nuestra package. Y nosotros vamos a ver esta parte y miren cómo está, de qué tamaño es. 4 milímetros. 4 milímetros y 2 milímetros. No llega ni a un componente y es más que todo, como les digo, este switch. Este switch. Este switch es el pequeño, ¿eh? Es pequeñísimo. Este es el DPCT. Este es el más o menos el que he tratado de ponerlo ahí, ¿no? Tal vez tendríamos que buscar otro con pistas más, ¿no? Más, ¿cómo se dice? Un poco más de ampliación de ancho de punto a punto, ¿no? De conexión a conexión, ¿no? Porque 2 milímetros, si nosotros acercamos la regla, no, pucha, es súper delgado, ¿no? Y entonces eso tenemos que llegar a ver, ¿no? Es por ese motivo que nos está sacando de esta manera. No obstante, esta parte, ¿no? Inclusive tal vez tengamos, ahorita lo acercamos, ¿no? Zoom, porque ahorita no vemos en una parte real. A ver, veremos cuánto mide esta parte, ¿no? Cuánto mide. Para saber, ¿no? Qué tamaño tenemos que usar en nuestra placa, nos vamos a ir a la parte de inferior, a la parte inferior donde está tipo dos flechitas, ¿no? Una línea con dos flechitas y un punto en el centro. Ahí nos vamos y ahí nos va a aparecer el modo de medición. Ya, en donde tal vez lo dejamos en Board Edge, no pasa nada, lo dejamos en Board Edge, ¿no? En donde vamos a darle clic a un extremo, ya podemos decir a una arista, una parte de la arista, y nos vamos hasta el otro lado, hasta el otro extremo, y ¡zas! ¿No? Y ahí vemos, y esta plaquita mide 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros de ancho, a ver de alto cuánto está. 30 o 3 milímetros, perdón, 3 milímetros, ¿no? Ahora tal vez también, pucha, milímetros, qué macana, no está, no entendemos, ¿no? No entendemos esa parte de, a ver, espera, así quiero alejar. Ya dándole un clic medio apartado, seleccionando esta parte, ¿no? De la flecha, podemos alejar, ¿no? No esta parte, podemos alejar. Vamos a alejar. Ya, ahí lo alejaremos, ¿ya? Para que no esté mezclado. Y generalmente se imprime de esta manera, ya en nuestro PDF. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya en esta parte, ¿no? Si nosotros no entendemos, porque
¿no? Le damos doble clic a esto, le damos clic y nos aparece %A. Lo que nosotros vamos a volver es esta A y lo vamos a poner C. Y ya %C. %C. Ya, bueno, en el Proteus que tenía anteriormente, ¿no? Cuando nosotros le poníamos, y en este caso está bien, ¿no? En realidad está mostrándonos 5. ¿Esto qué se refiere? Que es 5 centímetros. Ya, que es 5 centímetros. Si nosotros le damos clic aquí y le ponemos %C otra vez, le damos clic, esto nos da un nuestro 3, ¿no? Nos muestra un número 3. Y esto nos da a referir que esta placa mide 3 centímetros por 5 centímetros. ¿No? Extremadamente un poco pequeña, ¿no? Y eso que deberíamos reducirlo un poco más, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros ya asociando un 3 y un 5, ya podemos decir, este es centímetros, ¿no? Este es centímetros. Entonces, ya manejo centímetros, entonces ya no, ¿qué será? Milímetros, no 30 milímetros, ¿no? Eso es ya más técnico, más para el área de mecánicos industriales, automotrices, ¿no? Manejamos milímetros esa parte, ¿no? Pero ya, digamos, de una manera tal vez convencional, podemos manejar los 5 centímetros, 3 centímetros de una manera global. Ya, entonces ya tenemos nuestra pista, ¿ya? De esta manera. De esta manera podemos generar nuestro PCB. Ahora, de esto, ¿no? De esto, nosotros le vamos a dar clic en salida o podemos dar clic en archivo para exportarlo en impresión en PDF, ¿no? Pero generalmente lo que se hace es, ¿no? Esta parte de salida y imprimir el diseño, ¿no? Imprimir el diseño. Si nosotros vamos a imprimir el diseño, nos va a aparecer de esta manera, ¿no? De esta manera. Y lo que tenemos que hacer en esta parte es hacer un acercamiento de 500. ¿Por qué? No vemos ahorita la placa. Ya si nosotros le damos un acercamiento de 500, hay por lo menos vamos a ver, ¿no? Y lo vamos a poner en la opción vertical, ¿no? X vertical, ¿no? Para que podamos ver mejor, ¿ya? Entonces, una vez viendo esto, vamos a ver que nuestra placa aquí, miren, está con puntos negros, con líneas y con nuestras pistas de resistencias y demás. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en esta parte es decir, ¿no? Y miren la parte del B1, como la parte que hemos visto tan delgadita, está efectivamente súper delgada, ¿no? Súper delgada, que inclusive cuando nosotros lo calquemos, no va a llegar a calcarlo en su totalidad, ¿no? Por razones de aprender, lo vamos a dejar así. Y ya hemos visto cómo cambiarle el tamaño, ¿no? Ya, entonces, una vez poniendo en 500%, lo que vamos a hacer es borrar las capas y simplemente dejar las pistas. Es decir, bottom Cooper. Ya, entonces, top Cooper lo borro, top silk lo borro, top recit lo borro, bottom recit lo borro. ¿No? Así que este bottom recit es por el ancho de los bornecitos de la soldadura. Bueno, mira, si lo rebajamos, no lo aumentamos. En el caso de esta tal vez nos puede generar conflicto, ya lo dejaremos por esta vez, ¿no? El Mesh 1 lo vamos a borrar y el Board Edge lo podemos dejar o lo podemos borrar. Mira, si lo borramos, ya no vamos a saber cuánto mide, ¿no? Lo aconsejable es dejarlo, Board Edge. No, y ya, no va a afectar en nada, lo podemos cortar simplemente para indicarnos la medida nada más, ¿ya? Una vez teniendo esto, pues nos vamos a impresora. Y así es que tenemos una impresora láser, obviamente lo podemos hacer directamente en dos cosas, en dos tipos de papel, ya sea en papel acetato o en papel de fotografía. Ya, papel cuché, le dicen, ¿no? Papel cuché. Entonces lo podemos hacer en esos dos papeles. Ya, y podemos imprimir esto. Lo más aconsejable es en papel cuché porque es un poco más sencillo inclusive de manipular. El papel acetato pues siempre es algo más complicado, ¿no? A veces el calor lo hace pues, achicar, como es un plástico transparente, no sé si lo conocen, ya es un plástico transparente, entonces donde se reprime esto, entonces a veces, ¿no? Cuando ponemos un poco más de calor, pues nos da efectos, ¿no? Entonces aquí lo vamos a poner en creación de PDF, ¿ya? En este caso, ¿por qué me aparece a mí Nitro PDF Creator, no? Tal vez en el de ustedes no les va a aparecer, ¿no? Les va a aparecer Adobe Creator, ¿no? Entonces,
O generalmente, si no, simplemente Microsoft Print to PDF. Simplemente, ¿no? A mí me aparece Nitro PDF Creator. ¿Por qué? ¿No? Porque yo he seleccionado, tengo este PDF de Nitro. ¿Por qué? Porque yo usaba Eagle, ¿ya? Eagle. ¿Qué es Eagle? Es también otra aplicación, ¿no? Que nos permite hacer PCBs, como este Ares, ¿no? En donde podía copiar, ¿no? En donde podía seleccionar. Este Nitro lo usaba más que todo porque podía seleccionar imágenes, ¿ya? Imágenes podía seleccionar, ¿no? Y podía copiarlas, pegarlas, ¿no? Como yo quiera. Es como un Word, pero un poco... ¿no? En el Adobe no se puede manejar esa parte, ¿no? Pero en este Nitro sí es un poco más manejable. Ya, si quieren pueden descargarlo, no está de más, ¿no? Ahora, cuidado que como en el momento de aceptar esta parte, ya en el momento de aceptar, cuidado, tengan cuidado de dejarlo y aceptar en 500%, ¿ya? Porque este solamente lo hemos hecho para ver qué íbamos a borrar, qué no íbamos a borrar, ¿no? Esto tenemos que ponerlo en 100%, porque si lo dejamos en 500, pues nos va a mostrar la imagen de la hoja, ¿no? En toda la hoja de tamaño carta, pues en toda la hoja va a estar ahí creado nuestro circuito, ya ahí puesto, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es no ponerlo al 100%, ahí aceptar, ¿no? Aceptar y pues directamente ya nos va a crear o nos va a decir en dónde quieres que lo guarde, ¿no? Ahí podemos poner probador de transistores, porque este es un probador de transistores y lo guardamos, ¿no? Y ya directamente dependiendo como les digo, al Adobe que tengan, en este caso yo tengo el Nitro, entonces automáticamente por ejemplo me abre, no me acuerdo, antes yo usaba Adobe, no me acuerdo cómo lo hacía, la verdad, les puedo mentir. Ya no sé si automáticamente me lo abría o me lo dejaba simplemente ahí, luego yo tenía que buscar el documento y abrirlo, no, pero este Nitro van a ver que se va a abrir automáticamente y me va a mostrar en la pantalla el PCB en la hoja de papel, ¿no? O tal vez no. Ahí está, ¿no? Ahí está, miren. No, ahí está nuestro PDF, ¿no? Ahí está, ¿no? Con nuestro 3 y 5 dice, ¿no? 5 y 3, ¿no? O sea, y esto ya lo podemos imprimir y ya, pues ya posteriormente a eso ya sacar nuestra propia plaquita, ¿no? Nuestra propia plaquita, ¿ya? Eso, ¿no? Eso en sí, ¿no? Y ahí ya podemos hacerlo, ¿no? Y podemos imprimir otro más solamente con las partes de Top Cooper, ¿no? Que ahí nos va a mostrar los componentes. ¿Esto para qué? Para poder, ¿no? Guiarnos de esa manera y decir, aquí viene tal componente, aquí no viene tal componente y demás, ¿no? Esa parte nos puede servir mucho de eso, ¿no? Y si vemos, ¿no? Vemos aquí otra vez, ¿no? Vemos que nuestra pistita, esta es muy pequeña, ¿no? Para hacer una parte de 3 y 5 centímetros es muy delgadita, ¿no? Entonces, como yo les decía, el que más se usa es el 30T o el 25T, ¿no? Ya dándonos referencia, dejándonos de esta parte, existen muchos programas referente a esto, ¿no? Con el que mi persona tal vez quizás empezó, ¿no? Me parecía un poco complicado al principio el Proteus, el Ares, ¿no? Pero es confortable, es un poco más fácil de manejar, es mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque es mejor, ¿no? Porque puedes manipular, como yo les decía, esto lo puedo acomodar en el momento de exportar todo en nuestra área de trabajo, puedes trabajar y puedes sacar, ¿no? Nuestro componente, podemos manejarlo a gusto, ¿no? Y decirlo, quiero que se vea de esta manera, ¿no? Muy aparte, ¿no? Ahora hay otro en el que yo empecé, se llama es el PCB Wizard, ¿no? Que tal vez un poco lo conocen, ¿no? Entonces, es igual un generador de placas PCB, ya PCB, en lo cual, ¿no? Si nosotros nos damos a Gallery, tiene de las dos maneras. Si nosotros nos vamos a PCB componentes, pues nos va a generar, ¿no? La parte del PCB de las placas, ¿no? Y ahí están todos los componentes. Ya ahí están los componentes que podemos hacer, ¿no? O tal vez podemos hacerla de esta manera, que son las circuit symbol, ¿no? En donde también podemos generar una batería, ¿no? Y armaremos un pequeño circuito básico. Ya de un obturador, ya podemos para hacer la parte del ejemplo, ¿ya? Entonces podemos sacar una batería, vamos a sacar una batería, vamos a hacer
un circuito, ya un circuito acá. Vamos a sacar una resistencia, y aquí también están, ¿no? Componentes pasivos. Aquí vamos a sacar una resistencia. Vamos a sacar otra resistencia, ¿no? A diferencia del ISIS, ¿no? No puedo darle solamente un clic a la componente y luego sacar, dándole clic al área de trabajo, sacar los componentes que yo quiera. No, lastimosamente no es así, ¿no? Este PCB Wizard no tenemos que darle por cada componente que vamos a sacar un clic. Ya en este caso vamos a sacar eso, luego vamos a sacar un LED. A ver dónde están los LEDs, en semiconductores debe estar, discrete semiconductores, ¿no? Y aquí deben estar los LEDs. No hay tampoco aquí, a ver, buscaremos en otro. Sockets, ¿no? Ahí vemos sockets, no son pines, ¿no? Para hacer zócalos. A ver, componentes de salida siempre veremos. Ah, aquí está, ¿no? En componentes de salida tenemos nuestro LED, ¿no? Y le damos un clic a esta parte, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a hacer un circuito básico de bloqueo. Semiconductores, a ver. Tenemos tiristores. Quería buscar un SCR. Buscaremos un SCR, a ver. Integrados, circuitos integrados, nada que ver. Estos son pines. Esto, por ejemplo, en este caso, es el circuito, el PCB Wizard, por ejemplo, no tiene, ¿no? Lastimosamente, como en el Proteus le buscábamos, ¿no? Digamos, si le buscamos un microprocesador, un microcontrolador en específico, este nos saca, ¿no? El microprocesador. En este caso, no vamos a poder ver eso, ¿no? Solamente podemos asociar y decir que vamos a usar un circuito integrado de 16 pines, de 18 pines, de 20 pines, y el máximo, ¿no? De 40 pines, ¿no? Y entonces así es como nos manejamos. Este nos da la parte solamente del zócalo, ¿no? Del socket, ¿no? Del encapsulado. Ya, entonces, según ese encapsulado, nosotros podemos armar nuestros circuitos, ¿no? No encuentro un SCR, ¿no? Un SCR. Aquí tenemos conectores. A ver, terminal blocks, nada que ver. Terminal blocks, ¿no? La parte de, ¿no? de estos bloques de terminales, ¿no? Esto ya más que todo, esto se refiere. A ver, no sé si puedan ver, a esto se refiere, ¿no? Este celestito. A eso le dicen terminal blocks, ¿no? Donde podemos conectar la alimentación. Ahí podemos conectar la alimentación. Hay de 2, de 3, de 4, hay más, hay de más, hay de más. Vamos a hacer un pulsador. Usaremos un pulsador lo vamos a usar, sí, efectivamente. En el EDR, un fototransistor, ¿no? Ahí podemos ver los componentes que hay, ¿no? En esta parte, sensores, nos dicen, ¿no? Creo que no hay SSRs, ¿no? La verdad tampoco he buscado alguna vez, ¿no? Es la primera vez que estoy armando en esto, pero cuando yo armaba circuitos básicos, pues me servía mucho, ¿no? No veo el SSR, solamente veo esto que se parece, es un tiristor. Logic Gates, no. Bueno, entonces no tiene un par, ¿no? Tiene deficiencias este PCB Wizard, ¿no? Porque no tiene todo lo que se refiere, ¿no? Miren, si nosotros nos asociamos, no tiene lo que queremos, ¿no? En este caso, por ejemplo, quiero armar un circuito con un SSR y no lo encuentro, no lo encuentro. Tal vez la única manera de hacerlo es asociando a un componente, ¿no? Decir, lo voy a hacer como si esto fuera un componente, ¿no? Comparando, ¿no? Comparando. Ya, entonces nos iremos a semiconductores nomás y sacaremos este tiristor que tiene 3 pines. Ya esto lo vamos a hacer funcionar como SSL. Ya entonces, ¿no? Lo que vamos a hacer, igual que en la parte del PCB, del Proteus, ¿no? Vamos a armar nuestro circuito. Ya, este es un circuito básico. ¿Esto cómo se arma? Le damos un clic al pin, ¿no? No soltamos hasta llegar al otro clic, ¿no? O hasta alargarnos, ¿no? Con la línea, no soltamos porque si le damos clic ahí nomás y esperamos que va a jalar, no va a jalar. No va a jalar el cable o la conexión, ¿no? Entonces tenemos que un poquito alargarlo,
¿no? Darle otro clic, ¿no? Para poder darle una dirección y hasta llegar a nuestro destino, ¿no? Igual lo propio en esta parte, ¿no? ¿No? Si le damos un clic no va a pasar nada. Tenemos que dar un clic largo y luego recién soltarlo, ¿no? Hasta alejarnos un poco con el cable, ¿no? Y luego recién, ¿no? Entonces vamos a darle, vamos a unir nuestras respectivas piezas, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces teniendo esto, y vamos a ponerle un pulsador más, ¿no? Podemos copiar también los componentes, copiar y luego pegar, ¿no? Y ahí está nuestro componente. Tenemos otro componente para copiar, ¿no? Y podemos armarlo, ¿no? De esa manera. Cuando hay más de una conexión, pues nos arma en forma de un punto, más de una conexión en realidad, ¿no? Cuando hay más de dos, entonces ya lo va a armar con un punto de conexión, ¿ya? Entonces teniendo esto, ¿no? Vamos a conectar nuestra batería, y pues de esta manera, este es un circuito básico de alarma silenciosa, ¿ya? En donde se produce una resistencia con un LED, con un SSR, no, yo me estoy confundiendo esta parte, perdón. Esta parte del switch va en el sector del SSR porque lo va a bloquear, ¿no? Este es el que bloquea el SSR. Con este pulsador bloquea el SSR, ¿ya? Entonces vamos a simular que este es el SSR, el LED, ¿no? Ahí tiene unas deficiencias, ¿no? A veces hay que suplantar ese tipo de componentes, ¿no? Y este es un circuito de alarma silenciosa, es decir, que cuando este switch se active, este pulsador se active, este LED se va a encender. Este LED se va a encender y, no va, y por más que lo vuelva a presionar, no va a dejar de encender hasta que corte la alimentación o le bloquee al SSR con el switch 2. ¿Ya? Una vez teniendo, ¿no? Nuestro pequeño circuito básico, ¿no? Este PCB, pues lo que vamos a hacernos es irnos a Tools, a esta parte de Tools, ¿no? Este PCB Wizard es una aplicación muy liviana, ¿no? A diferencia del Proteus. ¿Por qué? Porque no tiene tiene su simulador aparte, no tiene su simulador, pero como ya les había mencionado, pues tiene algunas limitantes en algunos componentes, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí nosotros, esto yo lo usaba más que todo para placas, ¿no? Por eso decía PCB Wizard, ¿no? Entonces nos vamos a convert y design to print circuit board, ¿no? El designar el circuito presente. No, podemos darle de dos maneras, ¿no? Decirle directamente convertímelo, ¿no? Y si le damos a directamente convertímelo, este me lo va a escoger igual la forma de poner, ¿no? De esta manera y quizás me lo va a armar. Como es un circuito básico, pues no ha demorado mucho y nos muestra, ¿no? Automáticamente 100% conectado, ¿no? Y ya nos muestra de esta manera el PCB. Aquí nos muestra, ¿no? Y esto con el T30 directamente, ¿no? Con el T30, con un normalizado de las pistas. Y lo que tenemos que copiar es este at work, ¿no? Este es el que necesitamos, ¿no? Si nosotros acercamos, ¿no? Un poco tal vez, ¿no? Ahí podemos ver que vamos a tener quizás un poco de dificultades en esta parte, ¿no? Miren ahí, estos tres pincitos están muy juntos, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Esa parte, ¿no? De conexiones que podemos tomar en cuenta, ¿no? Y nos muestra también en la versión prototipo, en donde nos dice que hay un LED, esto es una resistencia, esto es una resistencia, y este es el zócalo de la batería, nos muestra, ¿no? Este es el zócalo de la batería, nos muestra. Y, ¿no? Y esta parte de los pulsadores, Y este sería, en este caso, el SSR, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Podemos ver o apreciar nuestro circuito en PCB. No, como yo les decía, esto por ejemplo, vamos a cerrar esto, ¿no? No en la X total del PCB, sino en la X, en la sub X, en la subventana que está en el PCB. Si nosotros cerramos esto, no le ponemos y nos va a volver a aparecer el circuito, ¿ya? Porque estos se generan en diferentes ventanitas dentro de la ventana del PCB, ¿no? Mira, si nosotros le damos minimizar, aquí abajo podemos ver el PCB. Le hacemos a ampliar y ahí está nuestro PCB, no digo nuestro diagrama de circuito. Entonces, si nosotros le damos a convertir de to board y le damos no, que nosotros lo vamos a convertir manualmente, es decir, no manualmente, sino de una manera de forma personal, ¿no?
Es decir, aquí le podemos dar la manera de la placa, le podemos decir que sea circular, le podemos decir que sea rectangular. Ahora podemos asignar las dimensiones, miren, 1,9 pulgadas, ¿no? 1,9 pulgadas. Entonces nosotros le asignamos el tamaño de este, ¿no? Este está dando, según el circuito, este PCB dice, de este tamaño más o menos te va a resultar, ¿no? Entonces de esta manera lo podemos, con el size, que es la medición, lo podemos regular esta parte del circuito, ¿ya? Una vez teniendo esa parte, ¿no? Podemos ir a Next, ¿no? Y aquí, ¿no? A veces va a haber un caso que no nos va a asignar o no va a estar designado, al igual que en el Proteus, ¿no? Esta parte del LED, digamos. Entonces nosotros tenemos que asignarle, ¿ya? Nos tenemos que asignarle, sí o sí. No tenemos que asignarle de esta manera, ¿ya? Otra manera, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a un componente y le damos doble clic, pues este nos da el package, ¿ya? Es decir, el encapsulado. Ya por ahí nos ha aparecido, no, este no es el encapsulado. Entonces ahí nos muestra los diferentes tipos de encapsulado que existen en los transistores, ¿no? Si nosotros alguna vez, quizás, ¿no? Ese es el TO92, que es el encapsulado del BC548, que es el transistor más común, más comercial, ¿no? Entonces nosotros podemos darle otro encapsulado. Si tal vez quizás alguno de ustedes ha manejado el SG, es un texto que a cada componente le da un encapsulado y este es el encapsulado, ¿no? Entonces nosotros le podemos cambiar ese encapsulado. ¿Y a dónde más podemos variar, no? En las resistencias, ¿no? Nosotros vemos que en las resistencias no todas son del mismo tamaño. Existen de 1/4 de watt, de 1/2 de watt, resistencias más pequeñas, más grandes, eso lo habíamos visto, ¿no? Entonces, de esta manera podemos darle, ¿no? Esta parte de resistencias, ¿no? Aquí nos dice de 10,2 milímetros, es decir, 1 centímetro. No, entonces lo que nosotros vamos a decir, no, la agrandaremos un poco más, ¿no? O los rebajaremos, digamos. Podemos poner 12,7 milímetros, que es más o menos la de 1/2 de watt. Y entonces le ponemos OK y le cambiamos, ¿no? Al igual que como ya les decía, esta parte del transistor, le podemos poner, no sé, T92A. Y darle OK y va a haber un cambio, ¿no? Vamos a ver ese cambio, ¿no? Entonces luego le damos Next. No, esta parte no nos indica si vamos a hacerlo con 2 capas, si vamos a tener de un color del power, el ground, ¿no? Entonces no vamos a tocar o no vamos a tratar de sacar esa parte, ¿no? Directamente ya nos vamos a ir. Este es el tamaño de las pistas, ¿no? Del grid, de la rejilla que está, ¿no? Entonces no vamos a tocar prácticamente eso. Estas son las áreas, ¿no? Las áreas que, el espaciado que va a tener, ¿no? Generalmente lo dejo ahí así. ¿Por qué? Porque no es la manera de, la más asociada, la más apropiada, ¿no? La más genérica, por así decirlo. Entonces vamos a acercarnos un poco, ¿no? Y podemos ver, ¿no? Que hay un tamaño que habíamos cambiado. Por ejemplo, el T92A había sido igual que el T92, ¿no? Tal vez cambiará algo, no sé. Ya, y podemos ver que a la resistencia le hemos dado un tamaño más grande referente a otras resistencias, ¿no? Entonces, esas variaciones podemos hacer en este tipo de proyectos de PCB, ¿no? Y a esta placa lo podemos llevar a quemar, al igual que esta otra placa, ya en este artwork, ¿no? Y en este un poco es un poco más, igual le podemos, en los dos también se le puede poner un nombre, ¿no? Aquí le podemos poner un nombre. Robótica, digamos, robótica. Igual se le pone, ¿no? Y ahí nos aparece en el modo Measure. Measure. No, Measure nos aparece. Vamos. Ya. Nos aparece en el modo Measure. Y ahí podemos ver, ¿no? En la parte de trabajo cómo nos está quedando, ¿no? Esta parte de nuestra letra. Nos va a dejar así más o menos un espacio así, ¿no? Y podemos apreciar también, ¿no? Que en esta parte nos deja un espacio negro, ¿no? Negro. A diferencia de este otro del PC que habíamos hecho, ¿no? Esa parte, ¿no? Esa parte de ponerlo genérico, pues se maneja de esta manera, ¿no? Nos vamos a herramientas y nos vamos a generador de superficies de dispersión. Ya nos vamos ahí, tan. Y aquí podemos designarle bajo qué botón, ¿no? En este caso, ¿no? Podemos designarle el GND, ¿no? Podemos buscarlo.
el GND, el power, que va a estar lleno en todas las pistas, en este caso solamente en el caso del switch, ¿no? Que va al GND, pero en otros circuitos como en el otro que habíamos visto, uno más complejo quizás, nos va a mostrar esta parte de, ¿no? Y aquí igual le podemos dar un espacio de separación, podemos ponerle 10, 25, T25, ¿no? En lo cual cuando nosotros le vamos a poner a aceptar, pues este nos va a generar ¿no? Esta parte, ¿no? Miren, nosotros vemos y ahí está, ¿no? La parte desde llenado, por así decirlo, ¿no? Que es mayormente como lo venden, ¿no? En realidad, ¿no? Aquí no ha entrado, ¿no? No ha entrado porque no debe haber una parte, ¿no? Como le hemos puesto T25, pues no encuentra, ¿no? La forma de entrar acá, ¿no? La forma de entrar acá. ¿Por qué? Porque esto es un poco pequeño, ¿no? Y tampoco tiene mucho que intervenir en esta parte, porque esta es la parte donde no hay o no existe alimentación, simplemente son caminos de señales. Si existiera un GND, ¿no? Recordar que el GND solo está en esta parte, no podemos ver ese tipo de circuitos, ¿no? Si este GND lo comparto aquí, tal vez ya va a ingresar de alguna manera y va a tratarnos de mostrar, ¿no? Y es así, ¿no? Queridos participantes, cómo se maneja. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta referente a lo que es la placa, la parte de esto, ¿no? De esto, ¿no? Tal vez en el cronograma que yo había mostrado está, primeramente está, ¿no? La parte de Proteus y luego está la de Tinkercad, ¿no? Esto lo he dejado después, ¿por qué? Porque Tinkercad lo vamos a manejar más con Proteus, ¿ya? O digo, perdón, con Arduino. Ya con Arduino lo vamos a manejar y también la posterior del S4A, si es que tuvieran el equipo en la placa del Arduino físicamente, pues sería bueno que lo manejaran el S4A. ¿Por qué? ¿No? Porque a medida de que vas programando, pues este se va ejecutando, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta hasta acá, respectiva de lo que hemos visto, cómo se hace el diseño y demás, ¿no? No sé si tienen alguna duda. Los escucho, ¿no? Los escucho. O está claro hasta el momento. Está claro hasta el momento, profe. Ya, muy bien. Entonces, ¿no? Esta es, ¿no? La forma de realizar los circuitos y diseños en PCB, y esto de una manera más real, ¿no? Más real. ¿Qué es lo que yo hago generalmente cuando hago este diseño, no? Esta parte lo imprimo y yo lo coloco y lo cuelo con Yurex en la parte de la que no está al lado del cobre, ¿no? En la parte que está la café, ¿no? La que está el plástico. Y para hacer esto, manualmente, agarro un taladro y lo empiezo a hacer huequitos. Pam, 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 huequitos en toda la superficie que me pide que tiene huequitos, ¿no? Y una vez teniendo eso, lo despego, ¿no? Y ya está con huequitos la parte del cobre. La parte del cobre ya está con huequitos. Entonces, yo copio la pista, ¿no? Ya teniendo mi papel ahí delante mío. Entonces, con marcador indeleble, que es la que usan para CDs, con esa empiezo a copiar la pista, ¿ya? Esto lo hago yo de manera rústica, ¿no? Y siempre lo he hecho de esa manera. Alguna vez no, ¿no? Alguna vez no. Porque lo he hecho de manera de papel cuché, ¿no? Y tengo que una, a ver, denme un momento, tengo una. Ya, este es el papel cuché. Este es el papel cuché. Más o menos, la idea es imprimir así, ¿no? Y este papel, que es el papel cuché, pues vamos a cortar uno de estas figuras, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo le he puesto 4, ¿no? 4 y he usado uno, ¿no? ¿Esto para qué? Para tener respaldos, ¿no? Por si me sale mal la primera. No, entonces, esta partecita yo lo he cortado, ¿no? En este caso, en este papel cuché, porque ya está imprimido aquí. Y en la parte de la placa, ¿no? En la parte de cobre, más o menos me voy hasta donde está medido, ¿no? Porque ya he cortado esta parte del cobre también. Podemos comprar ya con las medidas hechas para que nos los corten en las tiendas de electrónica.
O podemos cortar nosotros, ¿ya? ¿Cómo se corta? ¿Cómo cortaríamos nosotros? Yo personalmente lo corto con estilete. Ya con estilete. Con una regla metálica lo empiezo a rayar repetidamente unas 3, 4 veces en un lado de la placa y luego me voy al otro lado y lo empiezo a rayar unas 3 veces, cortar igual y lo parto, ¿no? De la manera correcta, ¿no? Y se parte nomás, ¿no? No es tan complicado tampoco, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Pero en este papel cuché, como ya les decía, una vez cortado, pues se agarra con una plancha doméstica, ¿no? Y en este papel lo empezamos a planchar, ¿no? Y esto se empieza a colar. Las pistas se quedan acá, ya se quedan acá. Una vez que la pista se queda acá en manera de negrito, ¿no? Entonces ya pues, no, tal vez mostrarles un poco de cómo queda. A ver, en esta parte los voy a compartir la pantalla de mi teléfono móvil. Ya más o menos les quedaría así. Ya voy a dejar de compartir acá y voy a compartir en mi teléfono móvil. Ya, a ver, aquí está. Compartir pantalla. Iniciar. Ya pueden ver mi pantalla, ¿no? Entonces me voy a galería y ahí está, ¿no? Este es así, ¿no? Yo le he calcado, esta placa es del Arduino, como yo les decía. Y primero lo que he hecho ha sido esta parte, lo he colado, ¿no? No a la parte del cobre, a la parte del plástico. Lo he colado con Yurex y he empezado a perforar todos los hoyitos, ¿no? Ahí vemos que está un poco perforado los hoyitos, ¿no? El papelito está perforado. Y luego posterior a eso, recién lo he dibujado, lo he calcado prácticamente, ¿no? Lo he calcado con una regla, hay algunas partes que obviamente rústicamente, miren, está a mano, ¿no? Con marcador indeleble, con un marcador negro, ¿no? Posterior a eso, pues me ha quedado de esta manera, tiene que quedarles, ¿no? En esta parte tienen que colar la parte si es que lo van a hacer con una impresora normal, ¿no? Entonces en esta parte tienen que colar en este lado y empezar a perforar. Miren, no es una perforada tan recta, no es, miren, está como gusanito ahí, ¿no? Pero, y luego ya me va a quedar así, ¿no? Ya lo he hecho de esta manera, ya lo he calcado. No, este es otro que he hecho. Este es, por ejemplo, del probador de transistores. No, esta es mi placa de probador de transistores. He tenido un pequeño problema acá, ¿no? Miren, si nos damos cuenta aquí. ¿No? Entonces lo he tenido que borrar, ¿no? Lo he tenido que borrar. ¿Cómo lo he borrado, no? Igual con la parte de un destornillador, pueden borrarlo, del estilete mismo, un poquito raspar la parte del pintado de negrito, ¿no? Y ahí le he puesto, esto lo he hecho para una materia que dicto, ¿no? Se llama Laboratorio de Televisión en la universidad, en la Facultad de Tecnología. Entonces esto para demostrar, ¿no? Lo he hecho, ¿no? Y ahí está, ahí atrás de fondo podemos ver el ácido, ¿no? Y ahí está nuestra placa, ¿no? Este es el ácido perclorato. Y luego, posterior a eso, siempre hay que tener cuidado, ¿no? Referente a esto, cuando usemos nuestro ácido, tenemos que tener las medidas cautelares, ¿no? Con papel higiénico, agarrar con guantes, ¿no? Y demás. Y luego al final me ha quedado de esta manera mi placa, ¿no? Y ya después de eso ya le he empezado a soldar. Le he colado también la parte, como yo les decía, le he copiado la parte del top Cooper. Del top Cooper lo he imprimido, ¿no? Y lo he hecho de esta manera. Miren, del top Cooper, ¿no? Del top Cooper lo he hecho así. ¿Para qué? Para darme cuenta de dónde va cada componente, ¿no? Porque a veces, si lo vemos de la manera no simplemente dejarlo así, no me voy a dar cuenta dónde va cada componente, ¿no? Y ya, pues ya posteriormente a eso lo he soldado y ya me ha quedado de esta manera, ¿no? No, lo he soldado de esta manera y ya me ha quedado así, ¿no? Me faltaba el pulsador, la resistencia, que posterior a eso lo he llegado a completar, ¿no? Ahí tenemos. No me faltaba aquí la resistencia y el pulsador, ¿no? Pero ahí eso podemos apreciar, ¿no? Esa parte podemos apreciar, ¿no? Entonces, ¿no? Así es como podemos realizar nuestras placas, ¿no? De una manera tal vez no convencional, de una manera tal vez más rústica, ¿no? Más hogareña, ¿no? Ya cuando nosotros quemamos en este tipo de papel cuché y lo colamos y luego lo ponemos al ácido,
pues nos va a quedar más o menos de esta manera. No sé si pueden ver, mira. Este, por ejemplo, es un proyecto, no sé si puedan apreciar, es un proyecto que realicé cuando dictaba los cursos de microcontroladores en la Universidad de Loyola. Ahí podemos ver la Universidad Loyola, ¿no? Que está en Bajo Cerro en Coma. Yo ahí dictaba la parte de microcontroladores, hacer placas y demás. Entonces hemos hecho esto, ¿no? Con los chicos de la Universidad Loyola. ¿No? Esto ya de manera presencial. Este era un microcontrolador, era el PIC 16F877A, ¿no? En donde nosotros hacíamos la chapa electrónica, ¿no? La chapa electrónica. Este es el circuito de la chapa electrónica. Es una placa de un recuerdo que me ha sobrado. Siempre es bueno guardarse esas cosas, ¿no? Este, por ejemplo, este es un diseño de PCB, pero este es el diseño de una fuente de tensión, de una fuente de alimentación, ya con pantalla digital. Ya esto igual lo he realizado en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Tecnología, en la carrera de electrónica, ¿no? En una de las materias de primer semestre lo hemos realizado esto. De taller de electricidad general, ¿no? Entonces ahí lo hemos realizado esta parte. No tengo también ahí esas sobrantes, ¿no? Y así, queridos participantes, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta respectiva a eso. Lo que les pediría para la siguiente es que se instalen el S4A para hacer las pruebas ya en nuestro Arduino, para empezar ya a manejar la parte del Arduino. Y junto a esto, aparte del S4A, vamos a manejar la parte del Tinkercad, ¿ya? El S4A, ¿por qué no? ¿Para qué no? Para hacerlo en más o menos, para mostrarles de cómo se hace en la forma real sin desconectar el equipo, ¿no? Sin la necesidad de abrir el IDE, que es no conocido de la parte de Arduino, sin necesidad de abrir ese IDE, porque a veces uno no sabe programar, hay que tener base de programación, ¿no? Entonces, para evitar un poco de eso, lo vamos a hacer de una manera de bloques, ¿no? Y una parte ya más o menos importándolo directamente, sin necesidad de conectar, desconectar, conectar y desconectar. Para eso es necesario el S4A. Ya también el S4A se encuentra en nuestra plataforma de Classroom, en donde ustedes pueden descargarla, ya, pueden descargarla y pueden hacer eso, ¿no? Queridos participantes. Y bueno, no sé si tienen alguna consulta. El Tinkercad, por ejemplo, no hay que descargarlo. Directamente entra desde el link. Igual está en nuestro Classroom. Vayan al link, creen su cuenta. Y si no pueden crear su cuenta, pues revisen el canal de YouTube. Les voy a mandar una forma, ¿no? De un video donde cómo tienen que ingresar al Tinkercad por primera vez, ¿no? Y ahí vamos a empezar para la siguiente clase. ¿Les parece, chicos? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda que quieran realizar, pueden decirla antes de concluir. Profe, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Ah, el canal de YouTube está con mi nombre, ya es Reinaldo Ramos, dice. A ver, entraremos un momento. youtube.com. Ya está con mi nombre el canal. No lo he cambiado, es una plataforma para que yo la uso para todas mis clases, ¿no? Van a encontrar videos de programación también, de informática 1, dictada también en la universidad. Y no en esta parte está, aquí está. Ah, no, esta no es, esta es la Rey Ramos. En esta de Rey acá está. Manejo hartas cuentas, ¿por qué? Porque no es necesario, ¿no? Como llevamos a un... Oh, no hay, che. Ahí está, vamos a cambiar aquí. Aquí está. Ya, ahí está. Tu canal. Ya, a ver, les voy a mostrar. No estoy compartiendo. Aquí está. Ya, ahora sí les compartiré pantalla. Les voy a mostrar esta parte. Aquí está. Ya, este es mi canal. Se llama Reinaldo Ramos. Ya, ahí está con mi foto. Y ahí tenemos, ¿no? Lo que llevamos, o lo que estamos llevando, ¿no? En realidad aquí también va a ir nuestro video. Igual está aquí, ¿no? Robótica industrial, probador de transistores, nuestra primera clase de la anterior semana. Y también lo voy a subir esta clase ahí, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿no? Aquí está
lo que avanzo con el otro curso que son los menores, no, menores de 12 años. Aquí tenemos las clases de informática, pueden revisarlo también. También tengo algunos apartados de APP Inventor, y esta es una materia que se dicta, ¿no?, en la Universidad Laboratorio de Televisión. Y así, ¿no? Pueden revisar si gustan, ¿no? La parte también, clases de física que damos, ¿no? Entonces, ¿no? Invitarlos a que puedan revisar. Y si no tuvieran, si tuvieran alguna duda respectiva de esto, o hasta dónde hemos llegado, avanzado hasta acá. Gracias, profe, está para todo. Listo, muy bien. Entonces, chicos, no habiendo ninguna duda, nos despedimos. Hasta aquí hemos llegado hoy. Y pedirles, ¿no? Les voy a compartir igual el video para Tinkercad, como iniciar sesión, ¿ya? Y pedirles, ¿no?, que iniciemos a la próxima semana. Tal vez si pueden, se podemos ir juntos haciendo el programa en Tinkercad. Y si es que tienen la placa ya Arduino comprada en sus manos, puedes hacer la parte ¿qué se llama? De S4A, para hacer el enlace en vivo, ¿no? Al hacer el enlace juntos también, ¿no? De esa parte, ¿no? Ya, queridos participantes, entonces con esto concluiríamos. Nos vemos la siguiente semana.